¿Qué tal? ¿Cómo están? Probablemente algunos de ustedes hayan visto alguna vez estos enigmáticos bronces grandes que tienen el retrato de un rey o de una reina en el anverso y un escorpión en el reverso. Y se habrán preguntado, ¿de dónde son estas monedas? ¿Cuándo se acuñaron? Digamos que estas monedas no son raras, tampoco es que sean muy comunes, pero sí son muy populares, obviamente por su tamaño, por su excelente estilo, por tener estos retratos tan logrados y, más que nada, sobre todo, por su enigmático reverso. Reverso que representa una de las criaturas pequeñas, pero más peligrosas por el veneno que llevan en sus aguijones. Y les voy adelantando que estas monedas fueron acuñadas por un antiguo reino cuya historia, o incluso cuya mera existencia, es desconocida por la mayoría de la gente, incluyendo por muchos numismáticos. En realidad, estas monedas y este reino están envueltos en una historia y un pasado que es tan sorprendente y que encierra todavía tantos misterios que si se los cuento, les puedo asegurar que se van a sorprender. Así que, si quieren saber más, sírvanse un café, relájense y vengan conmigo al pasado. Y para empezar tenemos que hablar de este reino tan misterioso como enigmático y sorprendente. El reino de Comagene, en la región del mismo nombre, entre Siria, Cilicia, Capadocia, Armenia y Mesopotamia, fue desde tiempos remotos un cruce de caminos de las más diversas civilizaciones. En la temprana Edad de Hierro, por ejemplo, era un pequeño reino sirio-hitita que, como su nombre lo indica, combinaba elementos tanto de la cultura semítica siria como de la hitita, obviamente indoeuropea. Este reino, identificado por el imperio asirio como culturalmente hitita, tenía el nombre de Kumuk, que muy probablemente dio origen más tarde al de Comagene. Bueno, este reino fue destruido por los asirios en el año 708 a.C. Después de esto, la región de Comagene se va a sumir, digamos, en la bruma del misterio por muchos siglos. Obviamente, fue conquistado por los persas y luego de la destrucción del imperio persa por Alejandro Magno, pasó al dominio macedonio primero, obviamente, y más tarde del de sus sucesores en todo el oriente, es decir, los reyes seleucidas de Siria, los griegos macedonios reyes de Siria. Pero hacia el año 163 a.C., con el debilitamiento de los seleucidas, Comagene se independizó bajo una dinastía conocida como los Oróntidas. Estos Oróntidas se llaman así porque trazaban su origen a Orontes, que había sido sátrapa persa de Armenia en tiempos del imperio persa aqueménida. Y a través de ese Orontes trazaban también su origen al mismísimo Darío el Grande, porque Orontes era de la familia real, como muchos otros sátrapas. En Armenia, justamente, los Oróntidas ya habían declarado, incluso varios siglos antes que en Comagene, su independencia. Y se constituyeron así, nada menos que la primera dinastía del reino armenio, casándose, obviamente, con princesas locales, princesas armenias, y adoptando, en buena medida, la cultura armenia. Por su parte, en la Comagene, uno de los primeros reyes oróntidas, Mitrídates I Calínicos, se casó con Laódice, la hija de Antíoco VIII Grifo, el rey griego seleucida de Siria, y de Trifanea, que era la hija mayor de Ptolomeo VIII de Egipto. De este modo, los reyes de Comagene eran de origen persa, armenio, sirio y griego, y estaban relacionados por matrimonio, entre otros, con los reyes aqueménidas, los de Armenia, los seleucidas de Siria y los ptolomeos de Egipto. Bajo su hijo Antíoco I Ceos, rey de Comagene entre los años 70 y 38 a.C., que, por cierto, fue un rey que siempre supo jugar a favor del ganador, porque se alió primero con Pompeyo el Grande, en la época en que Pompeyo justamente liquidaba el imperio seleucida. El reino va a alcanzar su apogeo, y de esta época datan la mayoría de los famosísimos y enigmáticos, por cierto, monumentos que muestran al rey tocado con una tiara de tipo armenio,
dándose la mano con el dios griego Heracles y también con el dios solar persa Mitra. En esta época vemos todavía que el estilo de los reyes de Comagene es más oriental, digamos, que griego o romano. Después vamos a ver que el estilo que van a adoptar cada vez va a ser más griego. Sin embargo, fíjense que las monedas de Antíoco, en las cuales aparece coronado con la tiara armenia, están en griego. Sin embargo, aunque sus monedas están en griego, todavía para los historiadores es un enigma establecer cuál fue la cultura dominante en este reino tan ecléctico y enclavado al mismo tiempo en un cruce de caminos y con poblaciones sirias, iranias, anatolias, griegas y armenias. Se cree que aunque la lengua oficial sería el griego, porque lo vemos en las monedas y en las inscripciones monumentales, sin embargo, la lengua franca del reino debió ser el arameo, que era la lengua que se hablaba en la vecina Cilicia, en la vecina Siria, en la vecina Mesopotamia y también, parcialmente aunque sea, en la vecina Capadocia. El famoso escritor griego del siglo II después de Cristo, Luciano, nativo de Samosata, que era la capital justamente de la Comagene, y en la época que estamos tratando acá del reino de Comagene, él, identificaba a sus compatriotas como sirios, por lengua y por su moda, por sus vestidos. Lang, por su parte, habla de una combinación de cultura griega y latina. Y finalmente, Fergus Miller, en su obra The Roman Near East, que es una obra, les digo, indispensable para cualquiera que quiera conocer el contexto histórico de las acuñaciones del Oriente Romano, tanto las monedas cívicas como las provinciales, como las de estos reinos vasallos. Nos dice, cito textual, en algunas partes del curso del río Éufrates, tales como la Comagene, nada que se acerque a una respuesta a preguntas tales como ¿cuál fue la cultura local? Es posible. Lo que sí es seguro es que a partir de este Antíoco I, Comagene reviste el carácter precisamente de un reino cliente, es decir, de un protectorado romano, de un estado vasallo. Tan así que en el año 17 de nuestra era, al morir Antíoco III de Comagene, el emperador Tiberio, a quien vemos aquí justamente en una moneda acuñada para la Comagene, probablemente en Samosata, decidió borrar de un plumazo, tal como lo había hecho por la misma época con el reino de Capadocia, que comentamos hace poco en un directo, la independencia del reino de Comagene. Probablemente el orgulloso linaje iranio que ostentaba esta dinastía le resultaba algo molesto a los romanos en vistas a la amenaza parta, ¿no? Que siempre era una cosa pendiente. Tiberio se iba a introducir y va a acuñar en una notable cantidad, probablemente en esa misma seca, es decir, Samosata, estos dupondios de oricalco, como el que ven acá, que son monedas, digamos, romanas, están en latín, tienen el retrato imperial, son monedas que podríamos llamar provinciales y por ende imperiales, y que incluso en algunos catálogos las incluyen como monedas imperiales directamente. Este es el periodo en que Comagene y Samosata, su capital, quedan temporariamente bajo el dominio directo romano, anexados a la provincia de Siria. Según Flavio Josefo, la anexión fue apoyada por la nobleza, pero rechazada por el pueblo, que reclamaba vivir bajo el gobierno de sus reyes. Tácito, por su parte, nos dice que la mayoría apoyaba la anexión, aunque hubo algunos que no. Como solían hacer los romanos, sin embargo, se guardaron como comodines a los hijos y potenciales herederos al trono. Los hijos, me refiero de Antíoco III, que eran Antíoco IV y Iotapa, o Iotape en griego, que se criaron como otro futuro rey, nada menos que Herodes Agripa I de Judea, en casa, ¿saben de quién? De esta mujer que vemos acá, Antonia, que era nada menos que la abuela de Calígula y la madre de Claudio. Antonia fue una verdadera criadora de reyes. De este modo, Antíoco y su hermana y futura esposa, ojo, Jotapa o Iotape, porque tengan en cuenta que, siguiendo la tradición de su familia en particular y de muchas dinastías helenísticas en general, los hermanos se casaron. De esta manera, entonces, los dos hicieron poderosas amistades, por cierto. Para más Inri, de hecho, según el historiador romano del siglo III, Dion Casio, Antíoco y Herodes Agripa fueron los verdaderos maestros de tiranía del emperador Calígula. Así que, al asumir Calígula la púrpura, es decir, al ser
nombrado emperador, una de las primeras cosas que va a hacer, no nos tiene que sorprender, fue poner en el trono a sus amigos de la niñez, a Herodes Agripa I de Judea primero y poco después a Antíoco IV de Comagene. Hay un cierto paralelismo en la historia, en la biografía, podríamos decir, de estos dos monarcas orientales. Me estoy refiriendo, obviamente, a Herodes Agripa I y Antíoco IV, porque si bien ambos, los dos, cayeron en desgracia a finales del gobierno de Calígula, ambos fueron restaurados en el poder por su otro amigo, Claudio, cuando éste fue nombrado emperador. Y de hecho, Claudio no solo restauró tanto a Agripa I como a Antíoco IV en el trono, sino que extendió los dominios de ambos reyes. En el caso de Antíoco IV, que es el que nos interesa acá, le entregó también buena parte de la Cilicia Traquea, la parte montañosa de la Cilicia, parte de la Licaonia, etc. Por esta razón, fíjense, muchas de las ciudades de estas regiones, sobre todo muchas de las ciudades de la Cilicia Traquea, acuñaron monedas a nombre de Antíoco IV y también a nombre de su hermana y cogobernante, su consorte, la reina Iotape. También algunas de estas monedas, y también algunas otras acuñadas en la Comagene, que ya vamos a tratar, muestran a los hijos y herederos de la pareja, que se llamaban Epifanes y Calínicos. Y en estas monedas, fíjense, ellos, los hijos, ostentan también el título de reyes, lo cual muestra que habían sido asociados al trono por sus padres. Aparte de ello, la ciudad muy griega de Quío, en Jonia nada menos, acuñó, probablemente en la época de Nerón, según las últimas investigaciones, según lo que nos dice el RPC, dracmas de plata, cosa notable, que traen el nombre y la titulatura de Antíoco IV. Lo que no sabemos es si estas dracmas reconocen a Antíoco IV como su rey directamente o, como es el caso de algunos otros reyes que aparecen mencionados en las acuñaciones cívicas de otras ciudades griegas o incluso en la península ibérica, Antíoco IV fue nombrado honorariamente magistrado de la ciudad y por eso aparecería mencionado. Realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que Antíoco IV, evidentemente, tiene, a pesar de ser un rey de un reino bastante limitado, una numismática bastante extensa, compleja y ciertamente fascinante, ¿no? Pasando ahora en más detalle a las monedas escorpión, digamos que, antes que nada, están bastante poco estudiadas. Nos faltan, por ejemplo, análisis metalográficos que nos confirmen su composición. Si estas denominaciones de la serie, que no solamente incluyen las monedas escorpión, sino, como vamos a ver, otras denominaciones, son de oricalco, como me parece a mí, entonces está claro que son de un valor fiduciario alto. En este caso, las unidades, que son las monedas escorpión propiamente dichas, que pesan unos 15 gramos más o menos, o 14, con el escorpión en el reverso, y las medias, que tienen un capricornio y pesan unos 7 gramos, serían probablemente óbolos y hemióbolos respectivamente. Y en tal caso, probablemente, repetimos, si fueran de oricalco, probablemente equivaldrían a dupondios y ases respectivamente del sistema imperial. De este modo, las monedas escorpión, por llamarlas así, serían los dignos sucesores de los dupondios acuñados por Tiberio para la Comagene. Pero también es probable que estas monedas en la versión local de los bronces grandes SC, que se acuñaron en la ceca de Antioquía de Lorontes, capital de la Siria romana, para toda la provincia romana de Siria. Acá pueden ver uno de comienzos del reinado de Nerón. En tal caso, Macalí supone que en verdad los bronces grandes, que pesan entre 12 y 14 gramos también más o menos, serían ases, no óbolos, y los bronces medianos, equivalentes en diámetro y peso a las medias unidades de la serie del escorpión, que son las que tienen el Capricornio, serían sémices, o es decir, o asaria y hemiasaria, concretamente en griego. Butcher, sin embargo, los llama óbolos y hemióbolos tentativamente, con lo cual, digamos, acá tenemos
el primer misterio que atañe a estas monedas. Otro misterio sería la fecha de acuñación de estas monedas. Si bien estas series, que tienen como unidad a los bronces escorpión, se fechan en forma amplia o general durante el reinado de Antíoco IV, es decir, entre los años 38 y 72 de nuestra era, no traen años de reinado. Y es difícil saber cuándo estas monedas exactamente fueron introducidas y hasta cuándo se acuñaron, si bien digamos que es verosímil suponer que data mayormente de entre la época de Nerón y la de Vespasiano. Porque, por ejemplo, existen tipos diferentes de otras denominaciones que podrían ser anteriores. Por otro lado, el estilo artístico de las series de las monedas de escorpión y sus submúltiplos es muy bueno. Es muy, muy excelente y todo apunta a la época de apogeo artístico de la moneda que se vivió justamente bajo Nerón. Monedas de media unidad, con el Capricornio como tipo de reverso, muestran, por ejemplo, también a los hijos de la pareja, los jóvenes príncipes Epifanes y Calínico, que van galopando con las capas al viento. Esta tipología, fíjense, parece estar copiada de ciertos zupondios acuñados durante el reinado de Calígula en la Ceca de Roma, en honor a sus difuntos hermanos, Nerón y Druso Césares. Y esto podría llegar a ser un factor que contribuya a la fechación de las series en general. Otro misterio es la ceca de estas monedas, porque, como les digo, un estilo tan refinado podría ser asociado con una ceca importante. Por ejemplo, Antioquía de Orontes, que era la capital de la Siria romana y que, por cierto, no estaba lejos de Samosata. La manufactura de los cospeles, en algunos casos, no en estos, pero sí en otros, fíjense, por ejemplo, el de esta foto que les muestro, es irresistiblemente similar. En caso, en cambio, de haber sido producidas, ya sea total o parcialmente, en la propia Comagene, lo lógico sería suponer que la ceca de estas monedas fue la capital, es decir, Samosata. De todas maneras, me parece interesante señalar que además de variantes de estilo y titulatura, existen variantes de estilo, de titulatura, de caligrafía, existen con las sigmas partidas, con las sigmas redondas, etc. Sigma cuadrada, sigma lunada. Aparte de esas variedades, existen otras que en lugar de la leyenda Comagenon en el reverso, es decir, de lo de Comagene, ponen lacanatón. Esto demostraría que esas monedas fueron o bien emitidas o bien incluso acuñadas y emitidas en otra ciudad de la Comagene, que es Lacantis. Y esto aportaría a la posible atribución de las series principales a la ceca de Samosata, la capital. También resulta notable y hasta cierto punto misterioso la aparición de la hermana de Antíoco, Jotapa o Iotape, en las acuñaciones, no junto con su hermano, sino como una especie de reina de pleno derecho, con su propia titulatura, con su retrato. Pero si entendemos que ella era, como su hermano, una princesa de sangre real y legítima heredera, esto obviamente tiene una explicación. Y también traza, podríamos decir, sus orígenes a una tradición, tanto helenística como romana, de acuñaciones a nombre de las reinas y de las mujeres de la familia reinante. Pero, obviamente, el misterio mayor, y creo que es el que interesa a todos los que decidieron mirar este video, es ¿por qué aparece un escorpión en los bronces grandes de Antíoco IV y su hermana? ¿Por qué el rey decidió decorar el reverso de su principal y mayor denominación con un animal tan pequeño pero tan peligroso? Bueno, en principio podemos asegurar que el escorpión no es una referencia a la ceca de estas monedas. ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense que si así fuera solamente aparecerían en las monedas que tienen esta leyenda que podemos atribuir a la ceca de Samosata. Sin embargo, podemos ver que el escorpión, como ya les dije, aparece también en monedas con el étnico de Lacanatis, que es otra ciudad de la Comagene, con monedas, fíjense, muy raras y muy interesantes, acuñadas a nombre de Iotape para Licaonia, como posesión evidentemente de los reyes de Samosata, e incluso, fíjense, también en una rara emisión de la ciudad de Sietis, en la Cilicia Tracia,
que como vimos Claudio le entregó como dominio a los reyes de Comagene. Así que es un símbolo asociado o bien a Comagene en general o más probablemente a este rey en particular. Se sabe, por ejemplo, que los hoplitas griegos de época clásica solían decorar sus grandes escudos redondos con un escorpión para, obviamente, aterrorizar a sus enemigos. Escorpión, cabeza de la gorgona, bueno, cosas así. También se sabe que los partos, fíjense, este es un dato histórico interesante, usaron escorpiones como arma de guerra biológica y también, digamos, de guerra psicológica durante el fallido asedio de la ciudad de Hatra por Septimio Severo el año 198 después de Cristo. Fíjense, lanzaron contra los romanos tinajas de barro cocidas llenas de escorpiones vivos, que obviamente al aterrizar se rompían y salían los escorpiones, obviamente aterrorizando a los romanos. La maniobra les salió bien, por cierto, porque los romanos nunca lograron conquistar Hatra. Sin embargo, nada de esto parece aplicable a este caso. Fíjense que algunos autores numismáticos han explicado que tanto el león, que como vimos aparece en el reverso de las monedas de Antíoco I, como el escorpión serían símbolos zodiacales que refieren a las constelaciones, obviamente, de Leo y Escorpio, y que estarían vinculadas a la Comagene. Miren, que se trata de símbolos zodiacales es algo que no cabe la menor duda. Y esto porque fíjense que, les repito una vez más, la media denominación de estas series, la moneda que vale la mitad que el bronce grande con el escorpión, trae un Capricornio, que obviamente es un símbolo zodiacal. Así que, claramente, el escorpión también es un símbolo zodiacal. En el caso de Capricornio, obviamente Capricornio. En el caso del escorpión, obviamente Escorpio. Pero lo que yo creo es que más probable estos símbolos zodiacales refieran directamente al propio rey Antíoco IV, no a la Comagene en general. Por otro lado, refuerza la teoría de que se trata de símbolos zodiacales el hecho de que la representación de símbolos zodiacales en las monedas romanas y muy en particular en las monedas del Oriente romano es muy frecuente. Fíjense, por ejemplo, las monedas de Antioquía de Lorontes traen el signo astrológico de la propia ciudad de Antioquía, que es Aries, el carnero. Lo vemos acá en un bronce del siglo I de nuestra era y en una tetradracma de Gordiano III. Y ahora vamos a examinar brevemente estas monedas escorpión. Primero tenemos las acuñaciones principales, digamos, a nombre de Antíoco IV. Fíjense, les dije que hay varias variantes de la leyenda, de la titulatura sobre todo, también del estilo, también de la manufactura de los cospeles, por eso les digo que algunas me parecen efectivamente acuñadas en Antioquía de Lorontes. Pero fíjense, tenemos la inscripción que en este caso empieza acá, a la 1 aproximadamente, y que va con Basileus Megas Antiochou, o sea, del gran rey Antíoco, concretamente. Algunos agregan el título, la epíclesis, el título honorífico, epi, es decir, el dios manifiesto, básicamente. O sea, esto suena muy, muy grandilocuente en el sentido de gran rey, dios manifiesto Antíoco, pero aclaremos que en los monarcas helenísticos, digamos, el título Epifanés, que quiere decir Dios manifiesto, recuerden la palabra epifanía, por ejemplo, ¿no? Que quiere decir manifestación divina, es frecuente, digamos, es casi un nombre más. Y en el caso de Iotape, también la titulatura empieza a la 1, más o menos, con Basilisa Iotape Filadelfos. Esto se podría traducir como reina Iotape que ama a su hermano o amante de su hermano, en el sentido que bien amada de su hermano, concretamente. Y en el reverso es común a los dos tipos en la ceca principal, digamos, que son las que llevan el nombre de Comagene. No sabemos si hay una o más cecas en realidad para el tipo principal, el que viene a nombre de justamente Comagene, que es el nombre del reino. Tenemos básicamente dentro de una laurea, y esto apuntaría a que se trata de la misma denominación que la moneda siria, que también tiene una laurea, fíjense, que son de los mismos valores que el bronce grande y el bronce medio sirio,
concretamente romano-sirio. Esto apuntaría que sí, efectivamente son la misma denominación. Si bien en general se acepta que son piezas de 8 calcos, es decir, óbolos, básicamente. También, fíjense, dentro de la laurea tenemos el escorpión, que está con el aguijón desplegado, digamos, el arácnido, y la leyenda también empieza a la una, con Comagenon, que básicamente es el étnico genitivo plural del gentilicio de Comágene, es decir, sería de los de Comágene o de los comagenos, básicamente, en el sentido de moneda de los comagenos. Y nos queda por contar cómo terminó la historia de Antíoco IV y su esposa hermana Iotape. Bueno, a pesar de las probadas muestras de fidelidad a Roma por su parte, asistiendo con su pequeño pero poderoso y experimentado ejército a los romanos en diversas ocasiones, por ejemplo, subyugando una rebelión en Cilicia el año 53, acompañando a los ejércitos de Nerón a la campaña contra los partos y los armenios en el 59, por lo cual, por cierto, Antíoco IV recibió partes de Armenia como recompensa 2 años después, en el 61, y también de ser de los primeros reyes locales en tomar partido por Vespasiano, cuando él fue proclamado en el 69, y de asistir nuevamente con sus tropas a Tito en el asedio de Jerusalén en el año 70. Sin embargo, fíjense, 2 años más tarde, en el 72, Vespasiano, a quien vemos acá en una tetradracma siria que seguramente circuló también en el reino de Comagene, decidió Vespasiano anexar definitivamente el reino nuevamente a la provincia de Siria. ¿Qué pasó? Flavio Josefo nos cuenta en La Guerra a los Judíos, libro 7, capítulo 7, que Lucius Caesenius Paetus, el gobernador romano de Siria, había informado al emperador que Antíoco IV planeaba aliarse con los partos contra Roma. Bueno, no sabemos si esto es verdad, pero quizá algo de verdad haya en este informe, no tanto por parte de Antíoco IV, que parece haber sido bastante leal a Roma, sino por parte de los hijos de Antíoco, a quien ya mencioné, porque existen monedas en su nombre, que eran Epifanes y Calínico, que de hecho van a defender, van a capitanear valientemente la defensa del reino, van a resistir la anexión, pero mientras los hijos resistían la anexión, los padres van a huir de Comagene, se van a ir a sus antiguas posesiones en Cilicia, de ahí a Tarso, la gran ciudad de Cilicia, y básicamente esto va a ser un quiebre de la voluntad de resistencia por parte de la gente a la anexión romana. De manera que, como les digo, es probable que los hijos sí estuvieran en cierto modo complotados con los partos, porque se sabe que luego de este acto de resistencia, de este choque contra las tropas romanas, exitoso, por cierto, por eso les digo que el ejército de Comagene parece haber sido bastante aguerrido, digamos, los hijos Epifanes y Calínico van a cruzar la frontera y van a huir a la corte de Vologases, rey de los partos. Por su parte, Antíoco y Iotape se van a exiliar, con el visto bueno de Vespasiano, en un lugar bastante inusual. Miren, nada menos que la legendaria ciudad de Esparta, en el Peloponeso. Y no solo el visto bueno, sino que Vespasiano, nos sigue contando Flavio Josefo, los va a tratar con honores, tanto a Antíoco como a su hermana esposa. Les va a otorgar una generosísima asignación especial para que puedan vivir en el lujo, dice Josefo, en honor a su antigua amistad. Y más tarde también les va a otorgar un indulto también a los hijos, a los príncipes fugitivos, a Epifanes y Calínico, que van a poder reunirse con sus padres. Así que bueno, la historia de Antíoco IV y Iotape no va a terminar nada mal, podríamos decir. Van a perder su reino, pero van a vivir cómodamente y van a tener descendencia en Grecia, donde probablemente sus incestuosos descendientes viven hasta la actualidad. A partir de acá, entonces, vamos a tener en la Comagene, sobre todo, acuñaciones cívicas, a nombre de los sucesores de Vespasiano. Acá podemos ver un bronce de Samosata a nombre de Adriano, por ejemplo. Y también en Seuma, la otra gran ciudad de la Comagene siria,
Acá vemos bronces a nombre de Antonino Pío, Lucio Vero. Y estas acuñaciones cívicas, sobre todo, pero no solo, en Samosata y en Ceuma, van a seguir hasta el siglo III, concretamente hasta la época de Filipo el Árabe, de quien vemos acá un octasarion o sestercio de bronce de la ceca de Samosata, justamente. Otra ceca menor, mucho menos común, es Dolique, también en la Comagene. Tristemente, lo que no va a terminar tan bien va a ser la historia de estas dos hermosas ciudades griegas. Una de ellas, nada menos, o sea, Samosata, nada menos la capital del antiguo reino de Comagene y la cuna del gran filósofo griego de época romana, siglo II después de Cristo, Luciano de Samosata, autor de los famosos diálogos. Porque justamente Turquía, en el año 1983, comenzó la construcción de la tercera mayor represa del mundo, la presa Ataturk. Y en 1989, luego de una brevísima campaña arqueológica de emergencia, procedió a inundar todo el valle, todo el valle de la Comagene, donde estaban las dos grandes ciudades del reino, Samosata y Ceuma, y de esta manera las dos ciudades griegas más importantes de la Siria romana, luego de la propia Antioquía, van a ser sepultadas, perdidas para siempre, en el fondo de un inmenso lago artificial, el reservorio Ataturk, y de esta manera se van a perder para siempre, y muchos de los misterios que estuvimos comentando en este video van a quedar para siempre sin resolver. De esta manera, la República de Turquía, un país que ha prohibido el coleccionismo de monedas por considerar que cualquier vestigio arqueológico, entre comillas, es esencial para su patrimonio histórico y su identidad cultural, destruyó dos de los mayores yacimientos arqueológicos del planeta. Y bueno, les prometí que la de estas misteriosas monedas iba a ser una historia fascinante, llena de interrogantes, ubicada en un reino exótico y al mismo tiempo remoto, que fue único, podríamos decir, por su cruce de culturas. Yo estoy seguro que una historia así les dispara a ustedes un montón de ideas, así que si es así, le pido que no dejen de escribirlas en la caja de comentarios, no dejen de ponerle like a este video y de compartirlo con otras personas, que así van a poder conocerla.